Derecho y Comunicación. Al teléfono está Fernando Portillo. Fernando. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues buenas tardes. Oye, nos vienes a hablar, aquí nuestro invitado, como es persona totalmente ajena al derecho, se ha quedado con esto, los Macs, un poco así como diciendo, ¿cómo os gustan los nombres complicados? Digo, hombre, no es culpa nuestra, es del legislador que elige estas cosas. Esta terminología. Vamos a hablar de este requisito que introdujo la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. Hay que decir que Fernando, ya lo hemos dicho, es magistrado, entonces nos va a hablar de estos MACs, de estos medios, digamos, previos a la demanda para resolver el conflicto, y se dice que para no colapsar la justicia, hacerla más rápida, pues a ver si han cumplido objetivo, si todavía ha pasado poco tiempo, porque claro, las cosas tienen que pasar tiempo para ver el resultado y los defectos. ¿Cómo lo veis en los juzgados? Pues desde el lado pues de la magistratura, vamos a decirlo, de la judicatura, los jueces y magistrados, ¿cómo veis este nuevo instrumento que la ley nos introdujo pues hace un año, porque entraron en vigor en abril, me parece que fue el 9 de abril o así, ¿no? Sí, correcto, efectivamente. Llevamos ya bastantes meses con este nuevo sistema, que no funciona en todas las jurisdicciones igual, fundamentalmente funciona en la jurisdicción civil, asuntos entre ciudadanos particulares, ¿no? Pues diferentes reclamaciones, ¿no? Que se pueden hacer también con entidades jurídicas, y yo creo que ya es un tiempo más que prudencial para poder analizar cuáles son los efectos, y los efectos sí que podemos anticipar, y yo creo que hablando con cualquier operador jurídico lo puede confirmar, que bueno, que los efectos no son nada buenos, ¿vale? El propósito, bueno, sin duda alguna loable, ¿vale? Porque bueno, se trata efectivamente de procurar que los conflictos se solucionen fuera de los juzgados para evitar efectivamente la sobrecarga de los juzgados, conseguir que se descongestionen, ¿no? Reducir costes, tiempo y bueno, incluso fomentar, hablan, ¿no? De la cultura del acuerdo en vez de la confrontación. Pero en verdad, por muy buenas intenciones que se tengan, en verdad se está produciendo un efecto contrario que ya de hecho muchos advertimos con anterioridad a la entrada en vigor, y es que si conviertes la posibilidad de llegar a un acuerdo en una obligación previa para poder ir a los juzgados, se convierte en un mero trámite burocrático que al final es un obstáculo más que el ciudadano tiene que saltar para ir a donde quiere ir, que es a los tribunales, con los agravantes de que efectivamente ni siquiera la regulación establece cómo se debe entender cumplimentado ese requisito, ¿no? Cómo se entiende cumplimentado que tú previamente has tratado, ¿no?, de llegar a un acuerdo antes de poner la demanda, porque aquí, claro, como no se está previsto en la ley, en cada sitio pues tienen unos requisitos, y entonces lo que a lo mejor en Gijón vale para poner una demanda no vale lo mismo para Madrid o no vale lo mismo para Málaga, porque en cada sitio han establecido sus propios y diferentes criterios sobre cuándo se entiende cumplido ese requisito de haber intentado la negociación previa para admitirte la demanda. Con lo cual, de facto, lo que se está produciendo es una vulneración del derecho fundamental que tienen todas las personas de acceso a los tribunales. Porque claro, si lo que te ponen son obstáculos para llegar a los tribunales y al final esos obstáculos además son diferentes según el sitio en el que estés, con la consiguiente desigualdad, pues evidentemente no están mejorando la justicia. Claro, ahora se llena la boca, ¿no?, desde el Ministerio de Justicia, a decir que ha bajado la conflictividad, porque claro, ahora hay mucha menos demanda. Bueno, no es que haya menos, es que están entretenidas intentando superar un obstáculo que antes no existía, y efectivamente cuando por fin se supere ese obstáculo, pues volverán o empezarán a llegar otra vez esas demandas. Claro, es que de repente se ha colocado un muro donde no lo había, pues ahora la gente está escalando el muro. Me dirán algunos, bueno, a ver, pero algunas de estas negociaciones surtirán efecto y efectivamente evitarán un pleito. Pues sí, efectivamente ocurrirá así, pero lo que estamos observando en la práctica diaria es que en la inmensa mayoría de los asuntos no se está alcanzando acuerdos. Y eso, para ello, mejor que conmigo hablar con los abogados, que son quienes efectivamente se encuentran en esa primera línea, ¿no?, de batalla con los más. Porque, como digo, si lo conviertes en un mero trámite,
pues al final no vas a negociar porque creas que tienes que negociar y porque estés convencido de que la manera de poder evitar un conflicto, sino porque te han obligado a hacerlo, con lo cual lo convierte, pues eso, en un pasito más que queda para llegar a donde quieres, que es que el juez te resuelva. Pues oye, me encanta oír tu opinión porque es la mía. O sea, no tengo nada. Yo, Bueno, pues yo, yo además te voy a decir una cosa. Toda la vida los abogados, buenos abogados y con, digamos, conciencia, siempre han propuesto un acuerdo o por lo menos se preguntaba, ¿hay posibilidad de acuerdo? Lo que pasa que hay veces que no la hay, que es que ya se ha agotado todos los caminos. claro, Entonces, claro, claro, pues es que es lo que dice, o sea, llegar a un acuerdo obligatoriamente, si yo he hecho un servicio y había pactado que iba a cobrar por él 1.000 euros, ¿por qué tengo que forzar un acuerdo, ofrecer que me paguen 800 para evitar un pleito? Lo haré si me parece bien ahorrarme o pagar 200 euros, ¿no?, de diferencia para evitarme un pleito o no, pero en verdad yo tengo derecho a esos 1.000 euros que es lo que pacte. Al final, esto es lo que también está generando, aparte, como digo, de desigualdades en el territorio nacional, está generando también importantes agravios económicos o discriminación económica, porque al final muchas veces la posibilidad de negociar o mediar es acudir a entidades privadas que son las que se encargan de no tanto de hacer la mediación, fíjate, sino de justificar que has realizado la mediación, con lo cual al final hay un sobrecoste al pleito que es el de justificar que has hecho esa mediación obligatoria. Aparte que hay materias en donde efectivamente no tiene mucho sentido, en derecho de familia o cuando hay importantes desequilibrios de poder, ¿no? O sea, al final a quien va a favorecer o quien está favoreciendo en muchas ocasiones cuando hay una situación de desequilibrio de poder la presencia de los más, a quien está favoreciendo es al incumplidor, al deudor, sí, sí, porque sí, claro, efectivamente, sí. claro, yo ya sé que si pacto contigo una cosa, pero no cumplo, me van a llevar los juzgados, pero los juzgados ya están muy retrasados, muy sobrecargados. Vaya, puedo estar aquí mareando la perdiz años, pero si encima sé que el otro tiene que negociar conmigo, pues yo voy a poner todas las dificultades posibles para que efectivamente le cueste incluso tener que justificar que conmigo ha negociado, para que todavía le cueste mucho más después iniciar el pleito. Al final es, está dando alas a quien efectivamente incumple con sus obligaciones. Yo esto lo hablo, como digo, por ser magistrado y por conocer, ¿no?, lo que se cuece desde dentro del tema, pero también lo he sufrido como usuario. Antes yo podía poner, por ejemplo, como me pasó a mí, un caso particular, una demanda contra una compañía aérea porque había cancelado mi vuelo. Ahora resulta que tengo que realizar una negociación previa y, claro, esa negociación previa retrasa que al final yo tenga una solución al problema. Claro, la compañía lo sabe y, claro, no cumple con sus obligaciones porque hasta que yo llegue a juicio puedo haberme cansado, porque, claro, primero tengo que molestarme en procurar, ¿no?, justificar que he intentado negociar con ellos y después efectivamente plantear la demanda. En fin, al final el análisis que mayoritariamente hacemos los que nos dedicamos a esto es negativo, la existencia de los más. Y bueno, nos recuerda a las famosas tasas que en su día introdujo Gallardón, que fueron declaradas inconstitucionales precisamente por eso, ¿no? Porque no puedes, para hacer rebajar, ¿no?, la carga de asunto de los juzgados, lo que no puedes impedir a los ciudadanos acudir. Y es un poco lo que está pasando. Pues yo coincido contigo en todo, o sea que es que no tengo nada que objetar. Yo además creo que es pues un requisito más burocrático que yo pienso que colapsa más. O sea, es que es así, porque duran los pleitos más tiempo. Y yo además cuando se dice, yo por lo que a mí me toca, que los abogados pues estamos muy interesados en no llegar a un acuerdo, eso no es cierto. No, claro que no. Eso no es cierto. Yo siempre he intentado un acuerdo antes de los MACs, por supuesto, y a veces he llegado, otras no, y otras veces pues llegas pues durante el pleito, cuando las personas pues a lo mejor se cansan del pleito y tal, y bueno, pues ahí hay una posibilidad de acuerdo y se aprovecha. Eso pues los dos letrados se ponen manos a la obra y se llegaba a un acuerdo perfectamente, a lo mejor a mitad del pleito, pero bueno, se salvaba una parte, ¿no? Pero ahora, pues claro, la gente ya va con esa, digamos, esa condición, ese requisito, y también se echa un poco más atrás al poner demandas y eso. Hay gente que, que desiste de las demandas, ¿eh? No, claro, lo que decía, que favorece a quien en una relación comercial o mercantil pues decide incumplir
es el Claro. que resulta beneficiado, porque ve cómo la posibilidad de que un juez dicte una sentencia condenándole a pagar lo que debe, pues se retrasa meses, mucho más, claro, efectivamente. Exactamente. Y claro, pues eso que va, pues el efecto es inseguridad jurídica. Totalmente, totalmente, Y totalmente. bueno, pues esto es lo que debemos de evitar entre todos los profesionales del derecho, pues a ver qué hacemos. Bueno, a ver, está en la ley y nada, la disparidad de criterios jurídicos poco a poco, entiendo, con el paso de los meses y de los años, se unificará hasta llegar al Tribunal Supremo, ¿no? Y finalmente pues tendremos más o menos unos criterios uniformes en todo el territorio nacional, pero bueno, igual hasta que llegue eso, antes de que llegue eso, bueno, no me consta, pero bueno, creo que es así que se ha recurrido la inconstitucionalidad de los MAS, con lo cual, Bueno, bueno, tenía que haberme mirado este punto en concreto, la verdad, pero sí que recuerdo haber a un par de letrados hablar sobre el tema, con lo cual la única vía de que efectivamente pudiéramos purgar del ordenamiento jurídico los MAS es que efectivamente el Tribunal Constitucional declarara su ilegalidad. Pero de largo me momento, lo fías, largo me lo mientras sea ley, fías. y mientras sea ley, ahí tenemos que estar. O sea Ahí que, tenemos que estar y luchar. Y eso de la unificación de criterios es un mal endémico en la justicia española. Siempre ha habido pues diversidad de criterios y hasta que se unifican pues pasa el tiempo. Pero bueno, eso es lo que hay y con eso tenemos que luchar. Pues Fernando, nos has dado tu opinión magnífica y ya te requeriremos para otro tema, para claro, sin enterarnos problema. un poquito cómo va por ahí la vida judicial, pues desde el otro lado, porque claro, desde el lado del justiciable, sé que la palabra es un poco, gusta poco, pero bueno, es así. Y abogados, procuradores, bueno, pues es una óptica, pero hay que complementarla con la de los magistrados, los que están al otro lado, fiscales, los letrados de la Administración de Justicia, para tener una óptica completa y, bueno, saber lo que, en dónde estamos y a dónde vamos. Pues muchísimas gracias, Nada, pues Fernando. Ha sido un gracias a placer vosotros. y tendremos que unir fuerzas. Sí, no queda otra. Buenas tardes. Venga.